Joel ha leído el pasaje en el que, con la ayuda del Señor, vamos a reflexionar en las enseñanzas de su palabra en esta mañana. Este episodio, este pasaje de una etapa de la vida del profeta Elías. Pienso que estaríais de acuerdo conmigo si dijera que todos hemos tenido en nuestra vida, no importa la edad, algún momento de desaliento. Un tiempo en que hemos sentido desánimo, como si las puertas se nos cerraran, como si los caminos estuvieran cortados, como si el horizonte se oscureciera con negros nubarrones. Situaciones en medio de las cuales nos hemos planteado si valía la pena seguir adelante, porque hemos experimentado como una falta de ánimo, de fuerza, de ilusión para seguir adelante. Incluso hemos pensado en un cambio de trayectoria, como si pasa a veces con los boxeadores, hubiera llegado el momento de tirar la toalla. Y es que no olvidemos que somos hombres y mujeres, que somos seres humanos. Y los seres humanos, a pesar de nuestras apariencias, que en ocasiones engañan, pero somos variables, somos inestables, y el ser humano es capaz de lo más heroico, sacrificado y sublime, y de todo lo contrario. No nos debe extrañar que incluso hasta el cristiano más ardiente sabe que en ocasiones su llama mengua. Hasta el santo más fervoroso sabe que en ocasiones la marea espiritual está en baja mar. Hasta Elías. Y de entrada nos sorprende, porque el hombre a quien todos respetaban, el hombre a quien a nadie temía, el hombre del que emanaba un tremendo poder y que ante su palabra descendía lluvia y fuego, el siervo del Dios Altísimo, el profeta defensor de la auténtica fe de Israel, el hombre sin aparentes fisuras ni signos de debilidad. Y en este pasaje que hemos leído lo encontramos en un estado de profundo desaliento, como rotas sus resistencias, y con un grito de angustia y desesperación al Señor, diciendo: Señor, no puedo más, quítame la vida, porque no puedo seguir adelante. Creo que una de las primeras cosas que podemos hacer en esta mañana es dar gracias al Señor por el realismo bíblico. Porque la Escritura, la Sagrada Biblia, no es un cuento de hadas. Porque nos presenta a las personas como somos, no como supermanes o superdioses. Porque presenta la condición humana realmente como es. Porque la Biblia nunca esconde las debilidades incluso de los personajes más representativos. Abraham, Moisés, David, Pedro, Jonás y hasta Elías, que según Santiago nos recuerda que era un hombre sujeto en ocasiones a pasiones semejantes a las nuestras. Pero damos gracias al Señor porque no solamente su palabra está para mostrar cómo es el ser humano, sino que está para enseñarnos, para corregirnos, para alentarnos, para ser de firme consuelo y esperanza en todo tiempo, especialmente cuando más falta nos hace. Cuando comprobamos que la palabra del Señor y la acción del Espíritu Santo no es algo teórico o abstracto, sino algo personal, directo, válido para cada uno de los que nos decimos seguidores de Jesucristo. Cuando podemos hacer nuestras las palabras del salmista, que en momentos de profunda dificultad decía: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y sabéis qué? Que el Señor hace bien las cosas, y de forma completa.
como decían de Jesús en un momento determinado, incluso los que no eran excesivamente simpatizantes, leemos que decía, bien lo ha hecho todo, lo reconocían. Y bien lo hace todo el Señor, de manera completa, de manera directa, actuó con Elías de acuerdo a sus necesidades y lo mismo hará con nosotros cuando con sinceridad le buscamos, nos acercamos a Él y encontramos que es un Dios cercano, un Dios que se preocupa y que se ocupa de cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo Dios con Elías? Lo primero, una atención personal. Nunca olvidéis, y más una iglesia joven, una iglesia nueva, pero nunca hay que olvidarlo desde el punto de vista bíblico y cristiano, que lo más importante, y también en la obra de Dios, somos las personas. Somos nosotros. Porque el Señor Jesús derramó su sangre por ti y por mí. No lo hizo por este atril, no lo hizo por este micrófono, ni por las sillas. Por cada hombre y por cada mujer. Por todos los que iban a creer en su sacrificio redentor, que nos da vida y esperanza nueva, nos da nueva esperanza, sin ninguna duda. Y la atención personal era lo primero que necesitaba Elías. Elías ya no era un jovencito. Y un día, de camino por una zona tremendamente calurosa, como era aquella, pues sin duda que lo había agotado física, anímica, y también estaba él agotado emocional y psicológicamente. ¿Y qué hace el Señor? Envía un mensajero con comida y bebida. Era la primera necesidad. Y sabéis una cosa, que damos gracias al Señor porque Él no nos da lo que le pedimos, sino lo que necesitamos. Porque muchas veces pedimos no exactamente lo que necesitamos, pero el Señor siempre sabe nuestras necesidades. Y como dice Pedro, podemos echar sobre Él nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Y nos dice la Escritura, en el pasaje que hemos leído, que le da a Elías una torta cocida y agua. Años más tarde Jesús recordaría algo importante que también estaba escrito en el Antiguo Testamento, que no solo de pan vive el hombre, lo cual quiere decir que también vive de pan. Lo cual quiere decir que la necesidad física también es algo directamente relacionado con el ser humano. Pero lo más hermoso de la Escritura, que es difícil de entender, porque yo no entiendo el amor de Dios, yo no entiendo por qué Dios me ama, pero experimento que Dios me ama, siento su amor, lo mismo que os pasa a vosotros. Y la Escritura nos dice que Dios es un Dios personal, que se preocupa personalmente por cada uno de nosotros. Porque creemos en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios personal y que tiene planes para nuestras vidas y para cada etapa de nuestra vida. Y para cada etapa de nuestra vida. Y nos ve a cada uno de nosotros no como somos en un momento determinado, sino lo que podemos llegar a ser por su gracia y por su poder. No nos ve como éramos, ni siquiera como somos, sino lo que podemos llegar a ser en Él, de acuerdo con sus designios y sus objetivos con cada hombre y con cada mujer. Y nos dice la Biblia que Dios envió a su ángel y fortaleció a su siervo. Y esto quiere decir que en un sentido simbólico también nosotros tenemos que ser ángeles para otras personas. Tenemos que ser ángeles para otras personas. Tenemos que preocuparnos por los demás. A veces yo digo que el mundo se divide en dos clases de personas, indistintamente de las creencias y de la fe. Los que son capaces de preocuparse de los demás y los que solamente se preocupan y se ocupan de sí mismos. Al principio de la creación, alguien hizo una pregunta a Dios.
¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Os acordáis? Fue la pregunta de Caín y no esperó la respuesta de Dios. Pero la respuesta a la pregunta ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Es sí. Somos, en un sentido, los guardas de nuestros hermanos. Y estamos para apoyar, estamos para inspirar, estamos para orientar, estamos para levantar y no todo lo contrario. Nunca estamos para acusar o cosas por el estilo, para recriminar, para echar en cara, para murmurar, para levantar barreras, para acusar, y hay especialistas en ello, empezando por el diablo. No estamos para eso. Somos llamados para ilusionar, para compartir cariño, amor, fe y esperanza, para darnos cuenta de alcanzar a las personas según las necesidades en todos los aspectos. Primer paso, atención personal. Pero luego hay un segundo paso, y podríamos decir que es el autoanálisis. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que un hombre de la entereza y de la talla de Elías llegara a esa situación? Yo a veces pienso que cuando estemos en la eternidad con el Señor y veamos allí a Elías, le diré, Elías, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te llegaste a esto, verdad? Pero el texto nos indica que es Dios quien le pregunta, quien le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y reitera la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces escondido en esta cueva? ¿Es este el lugar que debes ocupar? ¿Es este el lugar que debe ocupar un profeta, un siervo, una persona al que yo envío? Y es que muchas veces Dios nos sorprende con sus preguntas. Lo dice la Escritura. Adán le dijo, ¿dónde estás? A Isaías le preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A Saulo de Tarso le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Pedro le dijo, ¿me amas? Y a Elías le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Pero qué bueno que esta pregunta en un sentido nos la hace el Señor a nosotros en esta mañana, porque la fe cristiana, que en un sentido es comunitaria, pero empieza de manera individual. Recuerdo un predicador hace muchos años que cuando hablaba de la senda estrecha que dice Jesús, dice, es tan estrecha que solo cabemos de uno en uno, decía, para empezar la vida cristiana. Naturalmente que la vida cristiana, que empieza con una respuesta de fe personal al Señor, se va encauzando a través de la fe y a través de la actividad comunitaria. ¿Por qué le pasaría eso a Elías? No lo sé. Tal vez le hiciera falta un toque de humildad, porque a veces nos queremos subir muy alto en ciertos momentos de éxito, entre comillas, en nuestra vida. Creemos que en ocasiones se debe a lo bien que hacemos las cosas o a la gran capacidad que tenemos. Acordaos que el pasaje anterior es la gran victoria de Elías sobre los falsos y sanguinarios sacerdotes de Baal. Y quizá pensaría que eso se debía a que era una persona de gran capacidad. Y a veces nos puede pasar lo mismo. Y en ocasiones, más que los fracasos, son peligrosas las aparentes victorias. Pero de vez en cuando el Señor nos da un toque para saber que le necesitamos. Que le necesitamos a todos los niveles. Que necesitamos su gracia, su amor, su poder, su compañía y su cercanía. Y que sin Él nada somos. Jesús diría, sin mí nada podéis hacer. Y por eso nos enseña la palabra del Señor que todo lo que hagamos va dirigido a darle la honra y la gloria al Señor. Pero estoy seguro que Elías, como nos podía pasar a cualquiera de nosotros, pues no le faltarían argumentaciones para justificar su situación. Tal vez cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías?,
Él diría: Señor, tú sabes, es que mi esfuerzo vale para muy poco. He estado orando, he estado trabajando duro, he estado arriesgándome, he estado renunciando a muchas cosas. ¿Y para qué? Si a veces parece que a los que te son fieles les van las cosas peor que a los que no lo son. ¿No te das cuenta, Señor, de que las cosas a veces parece que triunfa lo negativo? Fíjate en Jezabel, esta reina malvada. Su maldad, su seducción, su poder, sus influencias son tremendas. Me da la impresión que tantos años de trabajo mío no sirven para nada. Señor, no se reconoce mi trabajo, ya lo ves, Señor. Hay tanta ingratitud, tanta injusticia. Es como si el mal va en aumento y el bien se ve cada vez menos. Señor, estoy cansado y no puedo más. Y además estoy solo. Me he quedado solo, Señor. Solamente yo te sirvo. Únicamente yo solo he quedado y yo solo poco puedo hacer. Bueno, a veces estamos retratados de alguna forma en esto. Estamos retratados en esta posible actitud de Elías. Sin embargo, Dios repite la pregunta en este pasaje, la repite. Dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y es que el problema esencial de nuestro hermano, sobre todo, era interno. Y el Señor no se conforma con la superficie. El Señor quiere ir al fondo de cada asunto. Y la clave está en nosotros, en nuestra realidad espiritual, en nuestra relación con el Señor. Por eso el Señor no nos pregunte en esta mañana: ¿qué haces aquí? Claro que estamos aquí en la casa del Señor, alabándole, adorándole, alimentándonos espiritualmente y gozándonos del compañerismo fraternal. Naturalmente que sí. Pero quizá la pregunta dirigida privadamente a cada uno de nosotros es: ¿cómo estás andando espiritualmente con el Señor? ¿Cómo anda tu primer amor? Que el primer amor es el amor al Señor. ¿Estás ocupando el lugar que debes de acuerdo con mi voluntad? Dice el Señor. ¿Estás creciendo y madurando en Cristo? Esas y otras semejantes son preguntas que Dios nos hace personalmente y que requieren una respuesta personal y una respuesta honesta y sincera, recordando que ante el Señor no valen las apariencias. Como dice un refrán clásico español, en ocasiones tenemos que coger el toro por los cuernos, ¿verdad? Y normalmente no olvidemos que una situación de depresión, de decaimiento, de abandono, no viene de la noche a la mañana. Tengamos pues atención a las luces de alarma y hagamos un examen personal delante del Señor. Es como el que hace Pablo cuando escribe a los Corintios, hablando de la Santa Cena, de la Cena del Señor, cuando dice: examínese cada uno a sí mismo. No al que tiene detrás o delante y al lado, o al que no ha venido. Examínese cada uno a sí mismo. Es como hacemos en los coches, de vez en cuando una ITV, pero una ITV personal, particular. Hay una novela de este famoso escritor francés, Victor Hugo, se llama El 93, y hay un problema de que un barco está a punto de irse a pique, pero no es por las amenazas externas, no son por tempestades, por tormentas o porque el enemigo lo está bombardeando, no. Es que unos cañones que están en su bodega interior se sueltan y están los cañones mismos yendo de un lado para otro, amenazando con hacer un boquete y hundir al barco. Por eso, hermanos, tenemos que examinarnos personalmente, porque los problemas internos son los más peligrosos. Y eso pasa en todos los ámbitos, a nivel familiar, a nivel político, incluso a nivel espiritual. Cuando los problemas vienen de fuera, parece que estamos más unidos que nunca. Pero cuando los problemas surgen internamente, es quizá lo más peligroso. Por eso el Señor nos dice en los Salmos: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Y en este precioso Salmo 139 diría el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y guíame por el camino eterno. Reconozcamos de verdad que necesitamos la ayuda del Señor y a veces también de personas, de hermanos y hermanas de confianza que nos ayudan a orientarnos, que nos aconsejan y que son creyentes maduros que también nos ayudan en nuestra vida espiritual. Atención personal, autoanálisis y, en tercer lugar, un mensaje alentador, un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza, un mensaje de volver con nuevas fuerzas al camino emprendido. Es un tercer y definitivo paso para la restauración, para la rectificación de la depresión, del pesimismo y del abandono. Y fijaos que Dios le habla a Elías en el mismo lugar donde unos 500 años antes le había revelado a Moisés, en el monte Horeb. Y Dios le da un mensaje de aliento, porque Dios es un Dios de aliento, es un Dios de gozo, es un Dios de alegría, es un Dios de esperanza, es un Dios que renueva nuestro ánimo, porque Dios no es un Dios de problemas, es un Dios de soluciones, es un Dios que amplía nuestra visión y nos hace ver de una forma clara una nueva perspectiva de fe. Y Dios le muestra su soberanía a Elías. Le dice: Elías, sigo estando sentado en mi trono, sigo siendo Dios, no te coloques en mi lugar, ocupa el tuyo, que es el que yo te estoy mandando. Y es que hoy en día que nos vemos preocupados y nos vemos realmente inquietos por tantas noticias negativas que no vamos a repetir, pero que nos causan realmente preocupación, es cuando tenemos que recordar que Dios es el Señor de la historia, que la historia va hacia un propósito y que tiene un propósito no solamente para cada uno de nosotros, sino para su pueblo, para la Iglesia, para los creyentes en su Hijo Jesucristo. Y es un Dios que muchas veces nos sorprende, como le sorprendió a Elías, porque se manifiesta a Elías de la forma que menos lo esperaba. Elías era un hombre de carácter, un hombre de fuerte personalidad, un hombre realmente, contundente, pero no se le manifiesta al Señor de una forma espectacular, de acuerdo con las características del profeta. No está en el viento, no está en el terremoto, no está en el fuego, algo que quizá Elías lo esperaba, sino nos dice que se manifiesta a través de un silbo apacible y delicado. ¿Y sabéis por qué? Porque el Señor, en el fondo, es tierno, apacible, delicado y amorosamente exquisito. Es el Señor. Es el Señor que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, una compañía y una cercanía. Por eso no encasillemos nunca al Señor, no encasillemos nunca al Espíritu Santo, porque lo importante no es que el Espíritu Santo sea controlado por nosotros, sino que nos controle a nosotros. Y además le da otro mensaje muy especial. Elías no estaba solo como creía. Dice: hay 7.000 que no han doblado sus rodillas a Baal. No estás solo. Hay mucha gente, mucho más de los que crees, que son fieles a mí. 7.000, un número simbólico, pero amplio. Y hermanos, a veces puede parecer que nosotros somos poquitos y que, en fin, que no somos muchos, etcétera, pero el pueblo de Dios en este mundo es inmenso.
No estamos solos, ni siquiera aquí donde creemos, en Valencia, en nuestra comunidad, en absoluto, ¿verdad? Hay muchos hombres y mujeres creyentes, incluso en lugares donde ser cristiano es un riesgo para la fe, donde se está sufriendo persecución e intolerancia y falta de libertad religiosa que nosotros tenemos que saber apreciar. Y que en medio de intolerancia y de cárcel y de persecución y de muerte hay gente que no doblan sus rodillas ante los baales de la época porque son fieles al Señor hasta el final. Y no estamos solos precisamente porque incluso muchos hombres y mujeres que tal vez no aparezcan en los boletines, que no estén en las revistas, que no sean famosos, pero son auténtico pueblo de Dios y que mantienen una fidelidad completa al Señor y que son un auténtico remanente del pueblo de Dios. Y le dice a Elías, no solamente no estás solo, sino que la obra va a continuar. Mi obra seguirá hacia adelante, seguirá extendiéndose según mis planes y proyectos. Por lo tanto, Elías, tu trabajo no es en vano. Por lo tanto, hermanos, nuestro trabajo no es en vano. Vale la pena seguir adelante sirviendo al Señor y a nuestros semejantes, compartiendo la buena noticia del Evangelio que cambia y transforma vidas. Por eso hacemos nuestras las palabras de Pablo a los Corintios cuando dice: así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Conclusión. Habla el Señor. Elías, te he atendido personalmente, te he hecho reflexionar, te he dado un mensaje alentador. Por lo tanto, ahora a seguir trabajando. A seguir trabajando. El Señor nos atiende a cada uno, nos hace reflexionar, nos da un mensaje alentador para que renovemos nuestro servicio incondicional y amoroso y completo en su obra. Incluso fijaos que hasta para Elías tenía preparado un sucesor. Por eso también tenemos esperanza en los que cogerán la antorcha después que nosotros, pero damos gracias a los que nos han precedido. Damos gracias a hombres y a mujeres que han sido fieles al Señor y que nos ayuda a reconocerlos. Y como diría el autor de la carta a los Hebreos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Hermanos, que hagamos nuestra los principios de la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo renueve esas verdades en nuestras vidas y nos ayude a saber y a reconocer que la palabra no es algo teórico, no es filosofar, sino que es algo para que lo evidenciemos en nuestra vida, para que sepamos que Dios tiene el panorama completo, que tiene el control y que sigamos adelante con fe y con amor, buscando al Dios de la gracia y, como dice el título hermoso de vuestra iglesia, llevando siempre nueva esperanza en Cristo. Que el Señor os bendiga.